Pues el día de hoy, Día del Padre, Dios puso en mi corazón hablar acerca de la bendición de un padre. Y para eso me gustaría que oráramos, para pedirle al Espíritu Santo que esté aquí moviendo. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestra atención a ti. Que tu palabra, Señor, nos ayude a ver lo maravilloso e increíble de tu bendición sobre nosotros. Espíritu Santo, yo pido que muevas en este lugar de lado a lado, trayendo convicción. Y Señor, una apertura en nuestro corazón para ser esos instrumentos de bendición para esta generación. Te doy tantas gracias. Amén y amén. Amén. Si me dieran poquitita más luz en el auditorio. Si leemos el libro de Génesis, nos vamos a poder dar cuenta que Dios, justo después de la creación, después de crear, después de organizar lo que era la tierra, lo primero que hizo Dios fue bendecir a la creación. Fue declarar, hablar bendición, bendecir con sus palabras. Fíjate bien esto, bendecir con sus palabras al ser humano. Vamos a leerlo en Génesis 1:28. Dice así: y Dios los bendijo con estas palabras. Di conmigo, palabras. ¿Con qué los bendijo Dios? Con palabras. Les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo más palabras: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y luego termina diciendo: y así sucedió. Qué increíble y poderoso es leer que desde el primer capítulo de la palabra de Dios vemos que tenemos un Dios, un Padre que bendice. El Padre de toda la creación desde el inicio habló bendición sobre lo creado. Vez tras vez encontramos en la Biblia que Dios bendice. En el puro libro de Génesis lo encontramos 80 veces bendiciendo diferentes cosas. Porque tenemos a un Padre que le gusta bendecir a la gente. Pero fíjate bien esto. Tenemos a un Padre que le gusta bendecir a la gente, pero también le gusta bendecir a esa gente por medio de otras personas. En otras palabras, que Dios le ha placido utilizarnos a nosotros para bendecir a otras personas. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y por definición, un papá es un líder. No importa lo que la sociedad quiera decir. Si tú ves la historia de los hombres que han sido padres, su tarea es la de dirigir una familia. No importa lo que hoy diga Disney, lo que hoy digan las novelas, lo que hoy diga el feminismo. El papel de un padre es el de ser líder, es el de guiar. Dios ha puesto sobre cada padre la capacidad de guiar a la familia que Dios le confió. Si tú eres papá y a lo mejor hoy te sientes que no eres capaz de guiarlo, si Dios te permitió casarte, si Dios te permitió tener hijos, es porque Él vio capacidad en ti y Él va a seguir poniendo y multiplicando esa capacidad en ti para liderar a tu familia a la medida que tú comiences a ser fiel a Él.
Entonces, la pregunta real no es si eres un líder, la pregunta es ¿qué tan buen líder eres? Si cada papá, cada líder de familia, cada hombre, cada mujer que hoy me está escuchando, que es mamá, Dios nos ha dado esta capacidad de liderar. La pregunta es, ¿qué tan buen líder he sido? ¿Soy un bueno o un mal líder? Porque hoy debemos de entender algo. Papás, hombres que en un futuro serán papás, mamás que están aquí, hay gente que depende de ti. Y mira, hay algo que me encanta del hombre. Hoy la plática va dirigida al hombre, pero puedes agarrar mucho de bendición para ti, mujer. Pero a mí hay algo que me encanta del hombre. Una de las responsabilidades primeras del hombre es crear una cultura en nuestro hogar. Grábatelo bien. Te des cuenta o no, en tu hogar hay una cultura. Y en mucho de esa cultura tú la has puesto. Con tu ejemplo, con tu manera de ser, con tus decisiones. Otra manera de entender cultura sería, le pudiéramos llamar, cada familia tiene un ambiente. ¿Qué clase de ambiente hay en tu casa? Un ambiente. Nosotros tenemos la responsabilidad de generar en nuestra casa un ambiente. Porque cada hombre que está aquí, cada papá, tiene la capacidad de crear ambientes. Cuando tú llegas enojado a casa, tú creas un ambiente. Y hasta los perritos saben cómo actuar, ¿no es cierto? Cuando llega papá que siempre está enojado con los perritos salen a saludar. No. Pues si los perritos entienden, imagínate los hijos. Cada uno de nosotros como hombres tenemos la capacidad de generar un ambiente en casa. Un ambiente de alegría, un ambiente de generosidad, un ambiente de risas o un ambiente negativo. Ambientes en los que crecen tú, tu esposa y tus hijos. Entonces, yo tengo una pregunta, la primera pregunta del día de hoy. ¿Cómo es el ambiente en el que vives? ¿Cuál es la cultura en la que te estás desarrollando? ¿Es un ambiente de amor, de gracia, de bondad? ¿Es un ambiente espiritual? ¿Es un ambiente donde Dios es reconocido? ¿O es una jungla? ¿Es un ambiente donde hay gritos, donde hay insultos, donde se enojan constantemente, donde hay peleas? Hoy yo te quiero dar algunos secretos. Si tú quieres vivir en un ambiente de bendición, tienes que comenzar a bendecir. Si tú quieres vivir en un ambiente de amor, tienes que comenzar a amar. Si tú quieres vivir en un ambiente de gracia, tienes que empezar a dar gracia. Si tú quieres vivir en un ambiente de perdón, tienes que empezar a dar perdón. Nosotros como hombres generamos ese ambiente en nuestros hogares. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué tipo de ambiente quieres vivir? Muchos de ustedes crecieron en ambientes que no quisieron regresar después de casarse. No quisieron regresar a casa, al lugar donde crecieron, porque había una cultura, había un ambiente que no te atraía, que no te hacía sentir bien. Y salimos a nuestras casas y tristemente muchas veces replicamos eso mismo. Es tiempo, hombres que están aquí, de que comencemos a cambiar nuestros ambientes.
Hoy te quiero hablar de la bendición de un padre. Es tan poderosa porque yo busqué una definición de bendición y hubo una que capturó mi corazón y es de lo que te quiero hablar. La bendición es un poder que da vida. Cuando tú bendices, estás usando un superpoder que Dios te dio, que produce vida en los demás. La bendición produce vida en los demás. Esto tienes que grabártelo en tu corazón y en tu mente, porque muchos de nosotros no hemos sido expuestos a bendición por parte de gente cercana a nosotros. Lo contrario a bendición, ¿qué es? Y muchos de nosotros hemos escuchado palabras negativas desde que éramos pequeños. Y esas palabras negativas dan fruto, porque la maldición produce muerte. Pero la bendición es un poder que produce vida. Y esto es algo que yo le oro al Espíritu Santo y he orado estos últimos días, que cada hombre aquí pueda entender, abrazar y poner en práctica, porque si tú empiezas a dar palabras de bendición a gente que amas, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, el ambiente de sus casas va a cambiar. Cuando tú bendices a alguien, tus palabras traen vida. Papá, mamá, cuando tú bendices a tus hijos con palabras audibles, leíamos en Génesis, pudiera haber dicho el Génesis y los bendijo, pero fue específico, dijo, los bendijo con palabras. Papá y mamá, cuando tú y yo bendecimos con nuestras palabras audibles a nuestros hijos, estás produciendo vida en ellos. Y tú necesitas producir vida porque lo que van a recibir en otros lugares es muerte. Oh, que estás muy alto, oh, que estás muy frentón, oh, que está muy narizona, que está esto, que no sirve, que no sirve para matemáticas. Pero que de ti escuchen vida. Palabras de bendición, Proverbios 18:21, dice así, la lengua puede traer, ¿qué cosa? Vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Esto a veces lo hemos tomado negativo, pero está diciendo los que hablan mucho, pero hablan vida, van a cosechar consecuencias positivas. Qué importante es, fíjate, me encanta la Reina Valera del 60, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea que la bendición que sale en palabras de ti tiene la capacidad de bendecir. Ahora, vamos a ser honestos, ¿está bien? Hay una realidad. Como papás, batallamos para bendecir a nuestros hijos. No nos es fácil pararte con tu hijo de 15, 18 años, 13 años y decirle, hijo, te bendigo. Hijo, estoy agradecido a Dios por tu inteligencia, por tu habilidad. Y batallamos para poner en palabras lo que pensamos. Te lo digo yo como papá. Es tan difícil a veces para mí poner palabras a un sentimiento, porque no somos buenos en eso. Es tan difícil ponerle palabras a lo que sentimos, a lo que pensamos. Y muchos se han acercado conmigo y me han dicho, usted ya sabe que lo quiero. Y yo sé que me quieren, pero me encantaría que me dijeran qué es lo que les ha bendecido de mi vida. Tus hijos necesitan escuchar palabras. Yo me acuerdo que mi esposa, cuando nos casamos, nos ponía estos ejercicios que para mí eran un sufrir. En los cumpleaños o así en un día, nos sentaba a la mesa y luego, en Navidades, híjole. Y luego nos decía,
a ver, di algo bueno de fulanito. Híjole. Y ahí estaba uno, no, pues es que tú. Pero qué difícil es para el hombre. Yo lo veía en mis hijos. Qué difícil es para nosotros poner palabras a nuestras emociones. Muchas veces la culpabilidad nos detiene de bendecir a nuestros hijos. Nos sentimos culpables. Muchas veces heridas que tú recibiste, como a ti nadie te bendijo, entonces yo no sé cómo bendecir. Y entonces generamos esta cultura de una familia donde hace falta la bendición, donde los hijos crecen inseguros. Hoy debemos entender, la bendición de Dios es por gracia, no es que la merezcas. Él nos bendice porque Él es un Dios generoso, misericordioso. Es algo que no merecemos y Él nos da, pero nos lo da para que nosotros podamos hacer lo mismo. Podamos bendecir. A lo mejor tus hijos, y ahorita voy a hablar de esto más adelante, tú puedes pensar, es que ¿cómo voy a bendecir si todo lo hace mal? Precisamente por eso tienes que bendecirlo. Porque quizá ha creído, y ahorita voy a hablar más al respecto, pero Dios es un Padre que bendice, porque es un Padre bueno y nos ha encargado a nosotros bendecir. Mi mayor anhelo es poder vivir bajo la bendición de Dios y que mis hijos vivan bajo la bendición de Dios. Y he hablado de esto ya en semanas pasadas. Tenemos que entender qué es la bendición de Dios. Tenemos que aprender a identificar la bendición de Dios. Todos ustedes son bendecidos porque hace unos minutos estuvieron cantando ante la presencia de Dios. ¿Sabías que su presencia es una bendición? Hombre que estás aquí, el poder levantar tus manos, el sentir su presencia es una bendición. Es algo que puedes experimentar cada día de tu vida. Tus hijos son una bendición. Tu esposa es una bendición. Cada cosa que tenemos es una bendición. Tus amigos son una bendición. Tu capacidad de perseverar en momentos difíciles es una bendición. Somos muy bendecidos, iglesia. Cada uno de nosotros nos pueden faltar cosas, puede haber situaciones negativas, pero para que tú puedas comenzar a bendecir, tienes que entender, yo soy muy bendecido. Puede ser que tenga culpabilidad por errores que he cometido en el pasado, pero eres muy bendecido. Desde el Génesis, ahorita lo leíamos, 1:28, Dios bendijo al hombre. Pero si sigues leyendo Génesis, llegas a Génesis 3 y te vas a dar cuenta que el hombre pecó. Y eso provocó que el hombre fuera sacado del huerto del Edén y Adán y Eva comenzaron a vivir en un mundo que estaba en maldición. ¿Recuerdan esto? Adán y Eva comenzaron a vivir en un mundo que estaba en maldición y ahí es donde tú y yo vivimos el día de hoy. La bendición viene de parte de Dios, pero vivimos en un mundo que está lleno de maldición. Papás que están aquí, esta es la realidad. Nosotros como padres, mamá y papá, definimos cómo vive nuestra familia. Pónganme la que sigue, por favor. Vivimos en un mundo que está lleno de maldición. Un mundo que está bajo la influencia y dirección, dirección de Satanás. Un mundo enfermo, con ideologías que se contradicen aún entre ellas. Y tú vas a definir, papá que me estás escuchando, mamá que me estás escuchando, bajo qué influencia vive tu familia. Padres que están aquí, ellos van a vivir bajo la bendición de Dios hablada por la boca de papá o van a vivir por lo que el mundo les dice.
Es así de sencillo. Tu familia, mi familia, o está influenciada por las palabras que yo como padre hablo de parte de Dios de bendición, o por lo que el mundo les dice. Nuestra meta como hijos de Dios debe de ser el vivir de tal manera, fíjate bien esto, que me posiciono bajo la bendición de Dios. Que yo me pongo bajo la bendición de Dios, y entonces cuando yo estoy bajo la bendición de Dios, yo puedo bendecir a mi familia. Te lo voy a poner con esto. Cuando yo me pongo bajo la bendición de Dios, o si lo vemos como en nuestra última serie, cuando yo camino en la bendición de Dios, en el camino de bendición, que estoy bajo su bendición, entonces yo puedo bendecir a mi familia. Es ahí cuando mi familia comienza a bendecir por lo que Dios dice y no por lo que escucha del mundo. Puede escuchar 1000 cosas del mundo, mis hijos, pero si ellos escuchan diariamente la bendición de Dios de mi boca hablada hacia ellos, el mundo no los va a dominar. Y esto es la gran responsabilidad. Yo tengo 2 preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Estoy viviendo una vida que Dios quiere bendecir? En otras palabras, ¿estoy posicionado donde debo de estar posicionado? ¿Estoy leyendo su palabra? ¿Conozco? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Estoy caminando por el camino de bendición? ¿Estoy posicionado en el lugar donde Dios me puede bendecir? Y número 2, ¿la gente a mi alrededor está experimentando la bendición de Dios a través de mí? Porque mira, puedes tú conocer mucho de la Biblia y obedecerla y estar bajo la autoridad de la Biblia, pero si no comienzas a bendecir a los que están a tu alrededor, es alguna bendición que se queda solo para ti. Tenemos que aprender a bendecir. Así que el día de hoy te voy a hablar bien rápido de 3 preguntas acerca de la bendición. Número 1, ¿a quién bendice Dios? ¿A quién bendice Dios? ¿A cuántos de aquí les gustaría ser bendecidos por Dios? Levanten su mano. ¿Verdad que sí? Los demás no los entiendo. La bendición de Dios se encuentra, pónganme la siguiente foto, bajo el paraguas de lo que Dios dice. Yo quiero que por un momento te imagines un paraguas en una lluvia abundante. Qué rico con este calor, ¿verdad? Pero vamos a decir que esa lluvia es todo lo que el mundo ofrece. La palabra de Dios es ese paraguas que nos protege y nos guía por el camino correcto. Cuando tú estás posicionado bajo ese paraguas que es la palabra de Dios, es cuando tú estás en el lugar correcto para recibir la bendición de Dios y para bendecir a los que están a tu lado. Para hacer esto necesitas obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, métete debajo del paraguas, obedece la palabra. Cuando tú te posicionas en lo que Dios te pide, tú estás en la posición correcta para recibir la bendición de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí premiarían a sus hijos cuando hacen algo malo? Levanten su mano. Si tu hijo hace algo malo, vamos a decir que le quebró 3 ventanas al vecino porque se le pareció chistoso. ¿Cuántos lo premiarían y le dijeran, ay, mira mi niño? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque hizo algo incorrecto. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Dios es un Padre bueno y por lo tanto no premia el mal comportamiento. Quisiéramos que Dios premiara todo y que simplemente por ser sus hijos, Él nos bendijera con toda bendición. Pero Dios es un Padre amoroso y perfecto y Él no puede premiar el mal comportamiento. Ahora, Dios perdona el mal comportamiento, pero no premia
el mal comportamiento. Dios no puede bendecir lo que va en contra de su palabra, lo que va en contra de su carácter. Dios no lo puede bendecir. Que si un día llega mi hijo Coco y me dice, papá, ¿me ayudas? Y yo le voy a decir, sí, Coco, ¿qué necesitas? Ah, es que quiero ir a robar un banco, ayúdame a planearlo. ¿Qué le voy a contestar yo? ¿Qué te pasa? Yo no le ayudaría. Yo no sé si tú le ayudarías eso a tu hijo, pero es algo que le va a causar dolor. Yo no puedo ayudar a mi hijo en algo que va a causarle dolor. Y la respuesta de mía como un padre sería, te amo, hijo, pero yo no te puedo ayudar. Muchas veces pedimos que Dios bendiga cuando no estamos obedeciendo y lo único que va a traer a nosotros es dolor. ¿A quién bendice Dios? A los que están bajo el paraguas, a los que están obedeciendo. Si mis hijos quieren mi apoyo, tiene que ser algo que no va en contra del carácter de la palabra de Dios. Algo que debes de tomar bien en cuenta, apréndete bien esto. Bendecir a tu hijo es enseñarle que nunca vas a apoyar algo que va en contra de Dios. Bendecir a tu hijo es dejarle bien claro, yo nunca voy a apoyar algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. No me importa si tú piensas que eso tiene más de 2000 años y que ya estamos en otro mundo. Esa es la lluvia que está cayendo del mundo. Si yo quiero que mi hijo sea bendecido, yo lo voy a bendecir de acuerdo a lo que dice esta palabra. Yo no me puedo salir de ahí. Yo a mis hijos les voy a decir, yo no puedo apoyarte, te voy a amar, voy a estar contigo, pero yo no puedo apoyarte y aplaudir cuando estás haciendo algo que va en contra de Él, en contra de Dios. Pónganme la que sigue. Dios no bendice por bendecir personas. Dios bendice personas que se posicionan bajo su palabra. Y el Espíritu Santo es el que te fortalece cuando tú decides poner tu vida bajo el consejo de la palabra de Dios. ¿Quieres un matrimonio bendecido? ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? ¿Quieres que tu economía sea bendecida? ¿Quieres que tu vida entera sea bendecida? Obedece la palabra de Dios, de ahí es la fuente. Dios quiere bendecirte. ¿A quién bendice a Dios? ¿A quién bendice Dios? A los que están bajo su palabra, a los que obedecen su palabra. Número 2, ¿cómo bendice Dios? Yo he visto que Dios bendice de dos maneras: por medio de una intervención milagrosa, o te bendice por alguien de alguien más, por medio de alguien más. En la vida he encontrado que la mayoría de las veces Dios me bendice a través de alguien más. Muchas veces. Y yo a veces me preguntaba, ¿por qué Dios? Porque la bendición es doble. Bendice al que recibe la bendición y el que da la bendición también es bendecido. Por eso dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Cuando alguien te bendice y tú bendices, es una doble bendición para ambos. Mira, vivimos en una cultura que actualmente está pintando al hombre, al papá, como un tonto. Si tú ves las películas de Disney, las películas de superhéroes, si tú ves la televisión, el padre está pintado como un tonto. Entonces, ¿cómo bendice Dios? Dios bendice con amor y con abundancia. Pero para que nosotros como hombres podamos estar en la posición de bendecir, tenemos que entender muchos de los hombres no bendecimos porque no nos sentimos que fuimos bendecidos.
Muchos de ustedes vienen de trasfondos difíciles. Vienen de momentos donde de sus padres no recibieron palabras de ánimo, palabras que los levantaron, sino por el contrario, vienen de contextos donde fueron pisoteados. Y hoy yo quiero a partir de aquí empezar a hablarle a los hombres, porque tenemos que cambiar nuestro legado, hombres. Tenemos que cambiar nuestra descendencia. A lo mejor eres un abuelo, eres un papá o un futuro papá que me está escuchando. Tenemos que cambiar nuestro legado. Para muchos de ustedes el legado de bendición comienza hoy. No importa lo duro que fue tu pasado, no importa que tú tuviste que luchar solo, no importa que tú tuviste que enfrentar dolor, temores, que te tuviste que esconder, que tuviste que generar este caparazón tan duro, de tanta fortaleza con heridas. Es tiempo de cambiar nuestro legado. Es tiempo de que nuestras generaciones sean distintas. Es tiempo de que comencemos a bendecir, porque una de mis metas es que mis hijos, mis futuros nietos, mis amigos puedan decir: Jorge es una bendición para mí. La prueba de todo esto es: tus hijos te consideran que eres una bendición para ellos, o cuando te ven quieren huir porque saben que les vas a decir lo malo. Y hoy no quiero atacarte, papá, pero tenemos que cambiar el legado. Hay generaciones por delante que están en juego. Necesitamos cambiar el legado, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Tú no tienes por qué hablar de la manera en que te hablaron a ti. Tú no tienes que actuar como tú actuaste. Mi meta, y yo espero que sea tu meta, es que puedan decir: hablar con Jorge, vivir con Jorge, estar con Jorge en un cuarto es una bendición. ¿Sabes qué me duele terriblemente? Que en mi generación, la gran mayoría de mi generación en la iglesia se casaron bien jóvenes, 20, 21 años. Y el común denominador era: me voy porque ya no quiero estar en mi casa, prefiero formar mi propia familia. Y son hijos que nunca volvieron a casa para un domingo en la tarde, porque no les gustaba el ambiente en casa, porque el ambiente en casa no era de bendición. Y a lo mejor esa es la realidad para tu vida. Hoy te quiero decir: no es demasiado tarde. Puedes cambiar el ambiente de tu casa. Puedes cambiarlo hoy. Puedes cambiarlo. Hoy le puedes decir: tú me bendices a mí, yo quiero bendecir a todos los que yo puedo impactar. Es tiempo de cambiar. Pónganme la siguiente ilustración. Es tiempo de que nosotros estemos bajo el consejo de la palabra de Dios y que así podamos bendecir. Proverbios 10:11 dice: fuente de vida es la boca del justo. Fuente de vida. Tenemos que ser vida. Y quiero terminar con la tercera parte, que es: ¿cómo puedo yo bendecir a otros? Y esta es la parte práctica de lo que te quiero hablar. Hay dos maneras de bendecir. Hay dos maneras en las que podemos bendecir. Ven, Sam. Córrele, Sam. Súbete, Sam. Te voy a hacer caballito. Híjole, hubiera agarrado a alguien más delgadito. Hay dos maneras de bendecir. La primera es quitar algo malo y me bendijo, ¿sí? Y la segunda es que te den algo. Dame agua. Gracias. Entonces hay dos maneras de bendecir. Cuando me quitan algo malo y cuando me dan algo bueno. Gracias, Sam. Un aplauso para Sam, muy buen actor. Te encargo que lo pongas a dieta, Jazz.
Esas son dos maneras de bendecir. Cuando te quitan algo malo y cuando te dan algo malo. ¿Correcto? Vamos a decir algo. Llegas a la casa de la escuela o del trabajo y tú sabes que tu esposa tuvo un día difícil. Tú sabes que ella está cansada, que está a lo mejor con los niños alterada, papás que están aquí. Y tú llegas y le dices, ¿y la comida? ¿Por qué está sucio? Hay dos maneras de bendecir. La primera es quitar carga. Cuando tú llegas a casa y no llegas con el sentimiento de yo ya trabajé, ahora te toca a ti hacerlo para mí. Y tú llegas y dices, ¿en qué te puedo ayudar? Lo que estás haciendo es quitarte un Sam de encima de ti. Todos acuérdense de Sam. Estás quitando carga. Que si llegas como esposo y quieres bendecir a tu esposa y me estoy dando un balazo en la pierna y le dices, ¿cómo estás? ¿Te lavo los trastes? Después de que se levante de estar desmayada, va a estar muy contenta. Que si le dices, te ayudo a bañar a los niños, te ayudo a dormir a los niños. Que si me salgo a jugar con los niños para que tú puedas estar tranquila. Cuando tú llegas con esa actitud, esa es la bendición de un padre, quitando una carga. Esa es la primera manera de bendecir. Yo no estoy diciendo que no hayas trabajado y que no vengas cansado, pero si tú quieres la bendición sobre tu vida, tienes que aprender a bendecir a tu vida, a tu familia. Y yo te quiero invitar a que aprendas que quitar una carga es parte de la bendición. La segunda parte de la bendición es dar. Dar algo positivo, dar algo bueno. Y yo quiero terminar esta plática con algunas maneras prácticas para bendecir a otros. ¿Estás conmigo? La primera son palabras. Di conmigo palabras. Dios dijo palabras de bendición. Papá que estás aquí, cuando hablas, tus palabras traen vida y bendición al que te escucha. ¿Qué clase de palabras estás usando? Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Si le ponemos de alguna otra manera, puede traer bendición o maldición. Hay palabras que traen bendición y hay palabras que traen maldición. Vamos a hablar de palabras que traen bendición. Es animar a otros. Cuando tú lo animas y le dices, qué bien lo estás haciendo. Cuando tu hijo está sintiéndose triste porque no le fue bien en algún área y tú llegas y lo animas en vez de criticarlo, ahí estás trayendo palabras de bendición. Cuando tú oras por tu esposa, cuando oras por tu hijo, estás trayendo bendición. Hoy en la mañana mi esposa se levantó, me tomó, me sentó en la cama y me dijo, déjame orar por ti. Y me bendijo. Eso es la bendición. ¿Cómo bendices? Con palabras, cuando animas a otros, cuando oras. Orar es invitar a Dios a la persona. ¿Hace cuánto que no oras por tus hijos? Orar es hablar bendición sobre ellos. Pero yo quiero aquí dejarte algo que espero y abraces en tu corazón, porque muchos utilizamos la oración como un arma. Y la oración para tus hijos, para con tus hijos, no es un arma. Y te voy a explicar a lo que me refiero. Muchos utilizan la oración para orar por su hijo y están con él y Señor, quítale lo rebelde. Quítale lo necio, quítale lo contestón. Y el niño te está escuchando. No lo estás bendiciendo, le estás declarando que es un rebelde. Eso óralo tú aparte, sola, solo. Pero cuando estás con él, bendícelo. No le digas quítale lo rebelde, enséñale a someterse, no.
No le digas quítale lo irresponsable. Menciona cosas por las que estás agradecido por tu hijo, por tu esposa. Cuando estés con él y vayas a bendecirlo, Señor, te doy gracias porque estás sano. Mira qué inteligente lo hiciste, Señor. Gracias porque él es capaz, gracias. Y empieza a ponerle palabras a lo bueno que hay en tu hijo, aunque veas 10,000 cosas malas. ¿Hace cuánto que no con tus palabras y él escuchándote lo has bendecido y le has dicho todo lo bueno que él es? Tienes que comenzar a hacerlo. Dale gracias a Dios por sus talentos. Dale gracias a Dios porque te sigue aguantando. Dale gracias porque a tu esposa porque te sigue amando. Bendice. Cuando ores por tu esposa, no nada más veas lo malo. Bendícela. Yo te recomiendo algo. Pon tus manos sobre tus hijos. Tu hijo es una bendición. Tu hija es una bendición. Y cuando tú oras, tú les estás transmitiendo a Dios vida. Por eso Romanos 2:4 nos dice: es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, no el que les digas todo lo que hicieron mal. Cambia tu lenguaje, comienza a bendecirlo, comienza a reconocer sus pequeños logros. ¡Hey! ¿Tendiste tu cama? Gracias. Comienza a reconocer esos pequeños logros, aunque sean pequeñísimos. ¿Quieres otra manera de bendecirlos con tus palabras? Guarda silencio. A veces es tiempo de guardar silencio, de reconocer lo que yo hable no lo va a construir, lo va a destruir. Y cuando tú sientas que tus palabras no van a construir, quédate callado y vete a orar. Pero aprendamos a hacer bendición. Aprendamos palabras como gracias, como te quiero, como perdóname hija, perdóname hijo. Palabras como te admiro, como vi tu esfuerzo. Aprendamos a hablar palabras que van a levantar a nuestros hijos. No nomás los bendecimos con palabras, los bendecimos con servicio. Hombre que estás aquí, tu esposa se siente bendecida cuando la sirves. Esa es otra manera de bendecirla. Sabes, tus hijos también se sienten bendecidos cuando los sirves. Hay cientos de maneras en que como hombres podemos bendecir y servir a la gente que amamos. Deja de esperar que te bendigan a ti porque trabajas de 8 a 5. Dios nos hizo fuente de bendición. Aparte, tú no puedes cosechar lo que no sembraste. Proveer es una parte muy pequeña de lo que Dios pide del hombre, de papá. Es solo una parte. Pero ser bendición abarca mucho más. Otra manera en la que puedes bendecir a otros es por medio de tu generosidad. Ser generoso en tus palabras, ser generoso en tu manera de ser con ellos, ser generoso con tus amigos, con tus vecinos, en tu iglesia. Y por último, tú puedes bendecir a las personas con tu presencia. Papá que estás aquí, tú bendices a la gente cuando estás presente. Cuando vas a un juego de tus hijos, aunque esté en la banca todo el tiempo, tú estás bendiciendo a tus hijos. Cuando vas a una presentación, aunque dura 1 minuto y tuviste que dejar otras cosas, estás bendiciendo. Tu presencia es tan importante. Cuando te sientas a ver algo que a ella le gusta y no a ti, estás siendo bendecido, estás bendiciendo con tu presencia. Tenemos que aprender a bendecir con nuestra presencia. Termino con esto. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién necesita de tu bendición? ¿Quién en tu casa
necesita que tú cambies y comiences a cambiar el ambiente al cambiar tu alineamiento con la palabra de Dios y comenzar a hablar bendición. Yo te quiero animar a que comiences a bendecir lo que Dios te ha dado. Que sea una práctica constante, diaria. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ver, Señor, lo importante que es nuestro papel como padres, Señor. Lo importante que es que seamos de bendición para nuestra familia. Espíritu Santo, ayúdanos. Y antes de terminar, yo quiero preguntarte, ¿quién necesita de tu bendición? ¿Quién necesita de tus palabras? A lo mejor es tu esposa. A lo mejor son tus hijos. ¿Quién necesita escucharte hablando vida a ellos? ¿Por qué no le dices ahí donde estás a Dios? Señor, dame sabiduría, dame carácter para hablar bendición a las personas que me necesitan. Espíritu Santo, que podamos hablar bendición, que podamos bendecir, que podamos cambiar el ambiente de nuestro hogar, Señor, que podamos cambiar el ambiente de nuestra oficina, que podamos cambiar ambientes con nuestras palabras. Yo pido por cada papá. Yo quisiera que cada papá se pusiera de pie en esta hora. Y yo quisiera hablarles a cada uno de ustedes. Ustedes tienen el poder de la vida y la muerte en sus bocas. Lo que tú hablas, cómo lo hablas, cómo reaccionas, puede bendecir o maldecir tu casa. Y yo quiero orar por ti, que cada uno de ustedes sean agentes de bendición en sus hogares. Levanta en alto tus manos. Padre, yo oro por cada padre que está aquí. Espíritu Santo, yo pido que tú muevas en sus vidas, Señor. Espíritu de Dios, que cada uno de ellos puedan estar alineados a tu palabra, Señor. Puedan estar bajo tu autoridad. Señor, que ellos puedan estar conscientes, Señor, de que al obedecerte a ti, ellos se ponen en posición para bendecir a muchos otros. Señor, que cada uno de estos padres comience a cambiar el ambiente de sus hogares, Señor, por medio de su obediencia, por medio de sus palabras, por medio de su generosidad, por medio de su servicio, por medio de su presencia, Señor. Espíritu Santo, que cada uno de ellos sea un reflejo de Cristo en sus hogares y que sus hijos puedan ser bendecidos, que sus esposas puedan ser bendecidas. Ahí donde estás, hombre, comienza a bendecir a tus hijos por nombre. Comienza a bendecirlos. Comienza a darle gracias a Dios por los rasgos de carácter que cada uno de ellos tienen. Comienza a darle gracias a Dios por los talentos que les dio. Comienza a darles
a darle gracias a Dios por la personalidad que les dio. Comienza a darle gracias a Dios por lo que ellos son. Bendice a tus hijos, bendícelos, bendícelos. Y sé que a veces es difícil pensar en ponerle palabras, pero aún si lo tienes que apuntarlo y empezar a orar para bendecirlos. Señor, hoy bendecimos a nuestros hijos, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, Señor, legado que tú has puesto para las generaciones, Señor. Padre, yo te doy gracias porque ellos alcanzarán grandes cosas. Señor, yo te doy gracias porque ellos te conocerán, porque ellos reconocerán tu palabra y podrán caminar en ella. Bendice, bendice a tus hijos. Bendícelos, bendícelos, Señor.